a esta mesa de diálogo Roberto Zamorano, el maestro Gilberto Cruz Hernández. Vamos a hablar acerca de la depresión. Vamos a hablar acerca de la conmemoración del Día contra la lucha de la depresión, ¿sí? O sea, la importancia que es este trastorno, ya hablando como un trastorno que ha tomado nuevamente un cauce muy importante, ¿sí? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se espera que para el año 2030, que son 7 años nada más, sea la segunda causa de mortalidad y discapacidad en el mundo entero. Más de 350 millones de personas lo padecen o lo han padecido en algún momento de su vida o lo van a padecer, principalmente en mujeres. Mujeres son más vulnerables a padecer la depresión. En México, el 7.9% de la población lo ha padecido o lo va a padecer. De esas mujeres, de ese porcentaje, menos del 2.5% piden ayuda, y de esos el 20% son medicadas, efectivamente diagnosticadas. Entonces eso es importante para nosotros que estamos en formación, en una carrera que es maravillosa, la licenciatura en psicología, y precisamente lo que es la formación para poder hacer un diagnóstico adecuado a tiempo. Cuando se puede diagnosticar a tiempo es muy oportuno. Acordémonos que hay tres niveles, ¿no? Depresión leve, moderada o grave. ¿Ok? De eso es lo que vamos a hablar. Les voy a pedir que en esta ocasión hagamos las preguntas, las vamos a hacer por escrito, y durante la conferencia, ¿sí?, las vamos a pasar a recoger a sus lugares y las vamos a ir respondiendo, ¿sí? Durante la conferencia, levanten su mano, por favor. Ahorita vemos cómo nos apoyamos para recoger sus preguntas e irselas respondiendo, ¿sí? Esta es una de las primeras actividades que tenemos en este plantel, de las cuales van a ser muchas y queremos contar con su presencia. Tenemos un programa diseñado para que dentro de la carrera de psicología, trabajo social, psicoterapia transpersonal y las maestrías y licenciaturas tengan una complementación de acuerdo con estas conferencias, estas mesas de diálogo, que son temas muy importantes y muy interesantes. Entonces, vamos a definir en primera lo que es la depresión. Y la depresión es una alteración patológica del estado de ánimo. ¿Sí? Alteración patológica del estado de ánimo, y se va a manifestar en lo aprendizaje, o sea, en lo cognitivo, en lo somático, en lo afectivo y en la voluntad. Y esa es la definición del trastorno de la depresión. Y a continuación va a hablar el maestro de algunos de los factores de riesgo. Sí, gracias nuevamente. Bienvenidos. Algo muy importante, como ya también lo mencionó el maestro Roberto, como este trastorno de depresión, por lo regular, se va enfocado más hacia la parte de los adultos, de acuerdo al DSM-5. Pero hay un factor muy importante, o un sector muy importante de la sociedad, que son los niños y adolescentes, que actualmente están presentando signos y síntomas de depresión. Se han dado casos que tenemos niños deprimidos que también durante esta cuestión que tenemos de pandemia, que vamos a ser para 3 años, han presentado bastantes signos que para nosotros, ¿sí?, como sociedad, y como bien mencionó el maestro Roberto, nosotros como psicólogos, o ustedes como psicólogos en formación, deberían de tener muy en cuenta cuáles son estos signos, que tal vez a lo mejor dentro de nosotros o nuestras familias pudieran encontrar algún niño con estos rasgos, con estos signos, en la cual debemos saber qué hacer. ¿Para qué? Para poder diagnosticar correctamente a estos niños. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado durante el trayecto de la vida, incluso en instituciones educativas, con niños mal diagnosticados? Porque incluso los docentes, en programas que tiene el gobierno, dicen, no recuerdo el otro programa, como le cambié el nombre, que antes era USAER, les ponen cualquier diagnóstico, por experiencia.
Pero es importante saber todos estos signos, saber las diferentes formas que pueden determinar la severidad en esos problemas emocionales en estos niños. Tan importante es que ustedes, cuando ya van a salir con un título, con una cédula, a realizar intervenciones, saber qué es lo que está pasando. Porque ahorita estos niños que están presentando estos signos, esa sintomatología, se van a encontrar con esos niños como adolescentes, o esos adolescentes ya como adultos, ya con esta patología tan importante. ¿Sale? De aquí hay muchos factores en los cuales nosotros nos podemos, ante un desconocimiento sobre esta depresión en la infancia y la adolescencia, es la falta de comunicación abierta que se tiene sobre el tema con ese sector, que de verdad necesitan tratamiento, no solamente ellos, sino también nosotros como familia, nosotros como sector, como sociedad, ya que esta parte de la depresión es más que lejos de un estado de ánimo bajo. La mayoría de nosotros va a experimentar tristeza. Muchas ocasiones los niños, ante cualquier situación, pueden presentarse triste, pero ustedes pueden decir, es normal, dentro de una normalidad que la sociedad ha marcado. Esta tristeza en algunas personas, o los sentimientos, se pueden aparecer o desaparecer y se van a ir acompañando de otros síntomas que van a presentar malestares o dificultades para poderse desarrollar en su vida cotidiana. Pudiera ser que un niño, ante esta situación de que el niño se supone que debe tener vitalidad, la energía de estar jugando, corriendo, brincando y haciendo lo que sea, igual un adolescente, determinar exactamente por la etapa de desarrollo en la niñez y en la adolescencia qué es lo que está pasando con ellos. En la adolescencia pudiéramos decir que qué pasa con nuestros adolescentes por la etapa de desarrollo, por esa etapa de crecimiento. Puede que el adolescente se retraiga un poco, se aísle un poco. ¿Qué pasa cuando este aislamiento, este retraimiento se va intensificando más? Estas personas se pueden tener una enfermedad que pues entonces denominada depresión. Es algo más que sentirse triste o sentirse infeliz. También, ¿qué pueden manifestar? Ira, descorazonamiento, resentimientos, culpas y bajos niveles de autoestima. Todo este tipo de signos, síntomas que presentan nuestros niños y nuestros adolescentes también pueden ser provocados por el contexto de la familia. Algo que también como padres se le está introyectando a los niños. ¿De qué manera? Ahorita en esta pandemia los niños han tenido muchas pérdidas. Nuestros adolescentes y los adultos hemos tenido pérdidas. Pérdidas que tal vez para el niño puede ser normal, o para el adulto puede decir, está triste por esta situación. Tecnología. ¿Qué hacen nuestros niños con esto? Aislarse totalmente. Encontré un archivo de una investigación que se realizó en España, donde se dice que estos niños, después de la pandemia, al regresar a realizar sus actividades cotidianas, escuela principalmente, todos estos niños, o la mayoría de ellos, aislados. ¿Con qué? Entretenidos en su celular. La parte de la socialización es fundamental para los niños, pero ya lo hacen a través de esos aparatos. Entre ellos mismos, sus grupitos se están comunicando. Hola, ¿cómo estás? ¿Sale? Al crecer estos niños y con todas estas características, particularmente ya para la etapa de la adolescencia, se van a poder presentar incluso épocas de confusión y de cambios de estado anímico y de una extrema sensibilidad, que frecuentemente la vemos como esta etapa de rebelión. Pero entonces, ¿cuáles serían los síntomas de la depresión? Pues pueden variar incluso de un niño a otro, no porque ser estos signos como algo que tenga que ser muy específico para cada uno de ellos. Esos son fundamentalmente el ánimo bajo, sentirse triste la mayor parte del tiempo, tener sentimiento de desesperanza, pérdidas por el interés de las actividades con las que se disfrutaba, jugar con los juguetes ya lo dejan de hacer, lo suplen por la tecnología. Juguete que muchas personas aquí, hay muchos adultos que antes podía hacer un carrito, un juego de mesa,
o en la interacción con ellos mismos. Ya deja de llamarles la atención. Querer estar solos o aburrirse de la nada. Estos síntomas que los niños, que eso que les agradaba les dejó de agradar, a los adolescentes también. Otros posibles síntomas que puedan presentar los niños o los adolescentes son esta irritabilidad. Se enojan fácilmente, ganas de llorar sin motivo aparente, la pérdida de energía o de cansancio, problemas en el sueño, tener problemas para quedarse incluso dormidos por la noche o no querer levantarse por la mañana. Actualmente también, ¿qué se está haciendo? Que para que se duerma, le dejan la televisión prendida. La luz de las pantallas, de las computadoras, de los celulares, es un factor en el cual provoca a nivel neuronal en los niños un estado de vigilia alterado. Hay un aumento o disminución incluso del apetito. Está en desarrollo mi niño. La dificultad para concentrarse o los problemas de memoria. Esto también como nos vamos a dar cuenta en el rendimiento escolar. Los sentimientos de una inutilidad o de culpa ante esas pérdidas que pueden tener los niños por algún ser significativo, separación de padres, de los amigos. Hay muchos en el cual puedo decir yo tuve la culpa por no saber convivir, y todavía lo que los adultos les introyectamos a estos niños. Esto va a provocar que tengan pensamientos negativos e incluso excesivas críticas hacia ellos mismos. Y con esto también viene a tener pensamientos o ideaciones suicidas, quererse morir o ya irse para siempre. Síntomas físicos como dolor de cabeza, palpitaciones cardíacas, molestias abdominales, o a veces estos síntomas van a ser el único motivo para una consulta de ir al doctor. Que el doctor sabemos que no está capacitado para poder diagnosticar una depresión. Puede identificar algunos signos, pero también esos doctores van a empezar a medicar de una forma inadecuada. Ni siquiera al saber aplicar los estudios psicométricos adecuados para poder dar el diagnóstico. E incluso nosotros como psicólogos, realizar esta parte, el eje medular de una buena entrevista, saber preguntar adecuadamente y saber identificar todos estos síntomas. Aquí es para mí, de verdad, una preocupación muy constante y grande, la verdad, el poder saber que ustedes como psicólogos en formación tengan esa curiosidad de abarcar más allá de, como bien lo mencionó el maestro Roberto, nosotros como psicólogos, o la psicología abarca muchísimos temas, y no enfrascarnos solamente a una depresión para los adultos. Tenemos un sector muy importante, niños y adolescentes, que con lo que van a salir a trabajar ustedes. Como adultos, podemos también identificar muchos síntomas muy parecidos a ellos. Gracias. Muy bien. Y recordemos que hay una gran diferencia entre un rasgo y un trastorno. ¿Sí? Eso es importante verlo, porque un rasgo es un comportamiento recurrente y un trastorno como tal ya incapacita. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y entonces eso es lo que nos vamos a basar para poder hacer un diagnóstico adecuado, la duración de la sintomatología. Por ejemplo, puede ser que una depresión leve dure aproximadamente 2 semanas. O sea, 2 semanas en que el niño, adolescente o adulto no duerme, en que ha perdido el apetito, en que tiene muchas ganas de llorar sin saber por qué, ¿sí? En que tiene anedonia, ¿sí? Quiere decir que le falta placer en hacer situaciones. Si cosas que antes realizaba que le eran placenteras, el día de hoy ya no son así. Y entonces, después de 2 semanas, puede pasar a un proceso distímico. La depresión es una enfermedad que aparece y desaparece la sintomatología, por eso a veces se confunde. Y, por ejemplo, podemos estar tristes 2 semanas, 3 semanas y después superarlo
¿sí? Entonces, eso es lo que nos confunde, pero vuelve a aparecer. Y de todos modos, el ser humano, con la fortaleza o con los recursos que va teniendo, se va adaptando. Y es decir, va somatizando muchos síntomas, los va almacenando dentro de sí, pero se van conectando más adelante. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que posiblemente sin darse cuenta ha cruzado las barreras imaginarias que existen entre la depresión menor, entre la depresión distímica, que puede llegar hasta 2 años y llegar a un trastorno depresivo mayor, en que va a ser completamente incapacitante. En ese momento, necesitará ya el uso de medicamentos. Entonces, eso es lo importante que ustedes tienen que ver como psicólogos, ver en qué etapa de la enfermedad se encuentra, cuáles son los síntomas, cuánto tiempo tiene con ellos y si en realidad es una depresión. No hay una señal adecuada. Existen varios test. Tenemos el test de Beck, tenemos el test de Hamilton. Hay otro test que en este momento no recuerdo el nombre específico, pero se los voy a investigar. Es para personas adultas mayores, ¿sí? Con ese test podemos diagnosticar en adultos mayores si se encuentra en una situación ya de depresión, distimia o trastorno depresivo mayor. ¿Qué partes del cerebro se ven involucradas en la depresión? Es muy interesante esto, porque a mí me gusta mucho la fisiología, ¿no? Me gusta mucho la neurología, y tenemos varias partes del cerebro que afortunadamente la neurociencia nos ha ayudado ya mucho. Por ejemplo, en una tomografía podemos ver las alteraciones del hipocampo, ¿no? El tamaño del cerebro varía. El hipocampo se reduce su tamaño. Al reducir su tamaño el hipocampo, obviamente algunas partes del cerebro se van a ir complicando, como por ejemplo la amígdala. ¿Se acuerdan? La amígdala es una estructura cerebral que se encarga de generar neurotransmisores. También el cíngulo y también el lóbulo frontal y el lóbulo orbital. Sí, ellos también se ven implicados en eso que va a alterar la toma de decisiones. Y entonces la toma de decisiones se va a ver alterada. Esas partes del cerebro son las que se ven involucradas en un proceso de depresión. ¿Sí? Si hay modificación estructural de acuerdo al tipo de depresión que tengas. ¿Y qué neurotransmisores se ven implicados? Hay neurotransmisores específicos como es la serotonina, ¿sí? La serotonina, como es la dopamina, como es la noradrenalina o epinefrina, ¿sí? Que son neurotransmisores que generan energía, generan impulsividad. Obviamente, con un proceso depresivo se van a ver disminuidos. Entonces, no va a haber deseos, no va a haber actividad. El cuerpo va a carecer y se va reduciendo la posibilidad. Entonces, aquí vemos que el proceso sináptico se va disminuyendo. ¿Se acuerdan que tenemos neuronas receptoras que son sinápticas y neuronas postsinápticas y que no van a recaptar tanto la producción de la serotonina o la epinefrina? No es que no la haya, sí la hay, pero en una cantidad muy, muy leve, muy disminuida, y entonces no va a haber la actividad cerebral. Por lo tanto, sabemos cómo es el proceso sináptico para el aprendizaje, por ejemplo, ¿sí? Los circuitos neuronales que van generando la sinapsis se van a ver disminuidos. Entonces no hay un aprendizaje como tal. Por lo tanto, muchas veces el ir al médico o ir al psiquiatra o ir al psicólogo no tiene tanto impacto, ¿sí? A veces es necesario recurrir a la medicamentación. Únicamente un experto, un psiquiatra experto podrá diagnosticar y cuál es el medicamento que necesita. No es así como que tómate una fluoxetina, ¿no? Tómate una centralina. No sabemos, ni siquiera los psicólogos no somos capaces de poder medicar. Y tenemos algo de conocimiento en cómo funcionan ciertos medicamentos y también tenemos que tener en cuenta las reacciones secundarias que provocan, ¿no? Pero no de ninguna manera, tómate lo que es muy común, ¿no? Tómate una centralina, tómate fluoxetina. Entonces, eso es muy importante para nosotros, saber reunir la sintomatología, saber cuánto tiempo de prevalencia, cuánto tiempo ha durado esta sintomatología y entonces poder hacer una referencia adecuada. Sabemos que posiblemente
tiene que ver con la genética, ¿sí? La genética es un factor muy importante en esto, pero también las situaciones traumáticas. Si este paciente o esta consultante ha estado en exposición constante a situaciones traumáticas, es posible que tenga una depresión. No es sencillo porque no se nota. Sería muy fácil si yo un día amaneciera con el pelo de color anaranjado, amarillo, verde, o las uñas largas, ¿no? Decía, tiene depresión, pero no es así. La depresión no se nota, los síntomas disminuyen. Es más allá, como decía el maestro, es más allá de estar triste. Más allá de estar triste porque mi pareja se terminó la relación. Es más allá de estar triste porque tengo o estoy experimentando un duelo, una experiencia negativa y dolorosa. No, es mucho más allá. Es así como, ¿sabes qué? Amo a mis hijos, ¿no? Amo estar con mis hijos, pero este día quisiera que se murieran. Literalmente quisiera que se murieran. No tengo fuerza para atenderlos, no tengo fuerzas para estar con ellos, no tengo deseos de estar vivo, solamente tengo ganas de llorar y ni siquiera sé por qué. ¿Sí me explico? Esa es una depresión. No hay una razón para la cual yo en este momento me sienta triste, solamente me siento triste, solamente tengo ganas de llorar, solamente tengo ganas de gritar, ¿sí? Me cierro en mi coche y quiero gritar todo el tiempo, estoy en una depresión, y esa depresión no se va a quitar con que le digas, échale ganas, o sea, tú solo puedes, porque entonces el enfermo dice, estoy aquí porque no puedo. Estoy aquí además porque yo quiero estar aquí, porque si yo quisiera, pudiera salir adelante. No es posible. De verdad, no hay una fuerza. Yo quiero levantarme, quiero salir a trabajar, quiero bañarme, pero no puedo. No tengo fuerzas, ¿sí? La fuerza disminuye y solo tengo ganas de estar aquí con mucho temor. Esa es una depresión. Entonces, es complejo, ¿sí? No es cualquier situación, porque pasa mucho como todas las enfermedades, ¿no? Estoy en una depre, estoy en la depre, ¿no? Tengo ansiedad. No es un juego, es una enfermedad. De hecho, es una enfermedad que necesita acompañamiento, necesita el apapacho, necesita la comprensión de la familia también. Por eso es importante esto, ¿no? La psicoeducación. ¿Qué es verdaderamente una depresión? ¿Cómo estoy pasando yo, que tengo todo en la vida, por una depresión? Tengo trabajo, tengo éxito, soy exitoso, ¿no? Aún así yo me siento en esta situación, no quiero vivir, a veces me cuesta mucho trabajo salir adelante. Entonces, esa es una depresión. No podemos como que minimizar el efecto de lo que es una enfermedad. Por eso es precisamente esta intención de conmemorar este día, de luchar con eso, ¿no? Luchar con la mala información, realizar una verdadera psicoeducación de lo que es la depresión. Bien, así como mencionó el maestro Roberto, podemos encontrar diversas causas de la depresión, desde la cuestión, como mencionó, hereditaria. Incluso pudiéramos pensar, o ustedes preguntarse, si esta depresión actualmente se pudiera transmitir a través desde la gestación. Es un campo que sí se ha estudiado y que sí toda esta parte se ha transmitido de la madre hacia el hijo, por todas las cosas que puede pasar una madre durante ese proceso y transmitirlo, cuestiones hereditarias, en donde también toda esta parte del funcionamiento de los neurotransmisores van a influenciar en su estado de ánimo, desde mamá a través del feto. Va a variar enormemente la depresión, sí, y solamente, enormemente va a ser en algunas personas, podemos decir que tienen solamente algunos pocos síntomas, o muchos tienen más síntomas, que va a lo que vamos a poder diferenciar la afectación de su cotidianidad, de sus actividades diarias, ya sea, como mencionó el maestro, de forma parcial, que van a poder limitar a esta persona, o en algún momento o punto en específico. Eso es lo que va a denominar la gravedad de la depresión, donde vamos a poder decir si está la denominada como una depresión leve. En otras personas pueden ser mucho más sintomatologías,
que van a poder llegar a impedir incluso realizar con normalidad todas sus actividades. Lo van a limitar a un grado de que incluso a una depresión mayor, que esta persona se quede acostado en la cama. Al grado que ni siquiera va a obtener la capacidad de ir al baño. Que si algunas cosas van a poder realizarlas, algún padre de familia o madre de familia, voy a llevar a mis hijos a la escuela. Es llegar, dejarlos y volverse a acostar. Dejar de comer. Eso es lo que va a diferenciar entre uno y otro. Esos síntomas que van a poder llegar a impedirles realizar la vida, ¿sale? Es lo que a la forma que vamos a calificar como moderado o grave. Pero ¿cómo podemos diferenciar la depresión de un niño y de un adulto? De nuestros niños o adolescentes, que es más frecuente encontrarles irritables que tristes o sin energía. Es más probable que cuando acudan a consulta por cualquier molestia, podemos identificarlo como una molestia física nada más y los llevamos al doctor. Vamos a poder nosotros como psicólogos cuando lleguen, porque esa es la intención, que ante el conocimiento de todos estos síntomas, estos signos, saber que tienen que acudir con un psicólogo o con un psiquiatra. Nos vamos a dar cuenta que la psicomatización o esta alteración en cualquiera de sus áreas que ya se han nombrado, vamos a poder identificar realmente si está o no está deprimido. Los padres también muchas veces lo pueden hacer desde una queja ante una pérdida de interés por el juego, de lo que le gustaba hacer el niño, e incluso socializar con sus amiguitos, con sus compañeros de escuela. Las frecuentes referencias a la expresión facial y la comunicación no verbal, que tanto es importante en nuestros niños, porque ellos, ¿qué es lo que va a pasar ante una problemática o esa sintomatología de depresión? Siempre nos van a decir, tengo esto, tengo el otro. La falta de atención que podamos tener por el desconocimiento de todo esto va a ser un factor importante. Son frecuentes las referencias que la expresión nos van a dar desde un gesto que no nos va a agradar, está enojado. Pero ese enojo, esa emoción, ¿en qué intensidad está? ¿Con qué frecuencia y con qué intensidad se va dando? Estar incluso, a lo mejor, ojerosos. O decir, no de identificar si tiene sus ojitos tristes. En los adolescentes la depresión puede coincidir con cambios de carácter, con conductas recientes, mayor rebeldía, desobediencia. Incluso ante todo esto, los adolescentes iniciarse en el consumo tabaco, alcohol, drogas. Pero si hablamos de adolescentes, actualmente, ¿cuántos niños, y hablamos de niños, encontramos en nuestras calles fumando, bebiendo y drogándose? Que pudiéramos estudiar, investigar sobre esto para saber si este niño pudiera tener rasgos depresivos. Esos niños, continuando con una vida de esta manera, va a llegar el momento que su cerebro va a decir, ya no puedo con ello. Y entonces van a venir los pensamientos o las ideaciones suicidas y llegar a realizar este suicidio. Todas esas conductas de riesgo es a lo que debemos poner muchísima atención. Si hay tratamientos que nos pueden ayudar a que sea probado la eficacia de la depresión, ya el maestro Roberto Zamorano nos habló de algunas pruebas. Podemos también citar que son técnicas de autoayuda, terapias psicológicas, terapias farmacológicas. Retomo lo que mencionaba el maestro. Estas terapias farmacológicas, incluso nosotros como psicólogos, si tenemos la capacitación en farmacología, pudiéramos tal vez
recetar a nuestros pacientes algo. En todo caso contrario, ¿qué tendríamos que hacer? Tener la capacidad de poder referir a nuestros pacientes, a estos niños, adolescentes, adultos, a psiquiatría, porque serían los adecuados, los indicados de poder recetar, medicar un tratamiento sobre la depresión. Es muy importante una formación más a conciencia para poder realizar o darles a nuestros pacientes técnicas de autoayuda, terapia psicológica. Y si hablamos de terapia, la formación que tengamos para ser un psicoterapeuta y conocer ampliamente del tema. La depresión leve puede mejorar por sí sola sin tratamiento o con un asesoramiento sobre cómo afrontar los problemas. Sí, siempre y cuando también se realice una intervención adecuada y lograr contactar con la persona en esta depresión leve, hacerle conciencia a esta persona para poderle generar estos recursos con los que todos contamos. Para eso hay que formarnos bien, a conciencia. Podría preguntar si resultan eficaces estos programas de autoayuda o la terapia psicológica. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido conocimiento que las personas que acuden con los psicólogos y ante una falta de información de preparación adecuada, cometen cada error con las personas que, lejos de beneficiarlas, las perjudican más? Para una depresión moderada o grave, lo más recomendable que podría ser combinar una medicación con terapia psicológica. Eso se tiene que llevar a la par. Para poder llevar un tratamiento de manera más adecuada va a depender también de cada caso en concreto, y también principalmente es utilizar los tratamientos que mejor le funciona a la persona. También para darles el tiempo necesario para que esto ocurra, un mejoramiento en cada uno de ellos. Es importante tener este contacto también con la parte médica, porque no sabemos si más adelante o durante este proceso puedan tener alguna afectación biológica. Especialmente si esos tratamientos pueden ser utilizados cuando pareciera que no es el tratamiento que se les dio adecuadamente. ¿Cuántos hemos encontrado que la medicación es inadecuada? Las dosis mal implementadas. Pero no siempre es el tratamiento propuesto que lo que va a producir los resultados esperados. Nuestros niños y adolescentes también van a mostrar sus sentimientos de depresión en otras áreas de su vida, en la cual se van a ver relacionadas con otros niños, jugando entre los amiguitos, en la compañía que tengan con ellos. Incluso, ¿qué puede pasar ahorita? Hay una palabra que a mí de verdad no me gusta utilizar, la voy a tener que decir. Han romantizado la palabra depresión. Se ha utilizado la depresión como un modismo. Para cualquier cosa, algo que está pasando, estoy deprimido. ¿Y eso dónde lo hemos escuchado? De los adultos. E incluso en la comida. Con esa sintomatología, esos signos o síntomas que hemos mencionado, si el aumento del apetito, la disminución del apetito, o comer más o comer de menos, estoy deprimido. He escuchado cuando he salido a comer algunos jóvenes que dicen, vamos a deprimirnos, y piden de comer, pero así impresionantemente. O cuando van a llevar una vida fitness, estoy deprimido. Me voy a deprimir en la noche. Es como una moda que están implementando. Es aquí donde digo a ustedes, como psicólogos en formación,
Sumamente importante que dejar de... Incluso, ¿quién de ustedes ha hecho ese comentario? Algunos, creo. No todos, pero sí algunos los he escuchado. Esta parte, dejar de romantizar la depresión, de utilizarla como un modismo porque no es ninguna moda. Estar deprimido deja de ser grato. Aquí pudiéramos nosotros recomendar generar actividades que mantengan a la mente ocupada en otras cosas, para que esto vayan deteniendo esta depresión, no se vaya más allá como un trastorno. Hacer que las actividades que realicen las personas lo hagan con goce, con disfrute, para dejar de atraer estos pensamientos de depresión. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo vamos? Está interesante. Parece que por lo que me doy cuenta, esta conferencia está muy enfocada en eso, el diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico adecuado a tiempo. No todo es una depresión, no todos la padecen de la misma forma. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene dentro de su ser un concepto que se llama resiliencia. Ese concepto es bien interesante. No sé por qué algunas gentes, o tal vez también sea genético, se ha aprendido, pero no toda la gente llega al mismo nivel de depresión, ¿no? Algunas personas soportan muchísimo. Ese es el grado de resiliencia, ¿no? La fuerza interna que tienes para superar muchas adversidades. Y eso es algo que tenemos que ver como psicólogos en formación. Ok, antes de referir a psiquiatría, hay que ver cuál es la resiliencia de mi paciente, ¿no? Cuáles son las habilidades anteriores que ha tenido para superar estas situaciones. Y entonces se activan, ¿no? Entonces, pero es vital lo que hacen ustedes como psicólogos, poder diagnosticar quién necesita psicoterapia y quién necesita farmacología. ¿Sí? Tan solo con eso es una ayuda tremenda. Y yo hago la referencia, ¿sabes qué? Tu proceso depresivo que estás teniendo puede salir adelante con psicoterapia. ¿Sí? Solamente con psicoterapia. El acompañamiento psicoterapéutico es muy importante. O necesitas ir a psiquiatra. Yo, el psicólogo, como ustedes, hace esa referencia. Por eso es importante lo que decía el maestro, profundizar. ¿No? Profundizar en estos temas que son realmente interesantes, pero que, como dice el criterio diagnóstico, te puedes confundir ante qué trastorno estoy. Entonces hay que tener mucha capacidad, mucho estudio, mucha preparación. Por eso es esto. Aquí, por ejemplo, está el maestro Luis. Tenemos algunos diplomados que él imparte que son buenísimos y nosotros hacemos esa publicidad. Tomen diplomados, complementen la licenciatura que están teniendo con esos diplomados. Les van a servir muchísimo para poder hacer un diagnóstico más eficaz, más certero. Porque eso es lo que sí pueden hacer. Como psicólogos podemos hacer un buen diagnóstico. A través de una buena entrevista, dice, te haces experto en la entrevista. ¿Sí? Ok, en la entrevista podemos obtener información muy valiosa de qué es lo que está padeciendo mi consultante. ¿Sí? Entonces, no todo es biológico también. ¿Se acuerdan de Stanislav Grof? ¿Alguno ha escuchado a Stanislav Grof? No todo es biológico. Muchas situaciones son traumáticas. Y hablando de trauma, pues sí nos podemos referir a las experiencias perinatales. Sí nos podemos referir a experiencias perinatales que vivió el niño al momento de nacer, o incluso en el momento de la concepción, ¿no? En el momento de la gestación, en esos 9 meses que está pasando dentro del útero materno, experimentando, interpretando los acontecimientos que está viviendo la madre, ¿sí? Decía el Richo, ¿no? Eso es algo que me gustó mucho. El bebé se tranquiliza con el latido cardíaco de su madre.
pero si su madre no está tranquila, ¿no? Si el ritmo del corazón siempre está acelerado, pues el niño está acelerado. Esa es una gran verdad. Entonces nosotros, profundizando más allá de lo que es el origen de la depresión, ¿no? Podríamos decir, no, es desde traumática, desde que nació el bebé. Empezó con las heridas del alma, la parte educativa, ¿no? Desde antes, desde el rechazo, desde la injusticia, desde el nacimiento, porque ya lo habíamos visto algunos, ¿no? Si nace ese bebé por cesárea, obviamente hubo anestesia implicada, ¿okay? Cuando hay anestesia implicada es otro factor, hay una alteración de conciencia que impide el vínculo materno. Cuando se impide el vínculo materno hay tristeza desde el momento del nacimiento. Si tú separas a un bebé de su madre en el momento de nacer, que ya muchos sabemos, ¿no? Que el bebé lo primero que hace cuando nace, olfatea, se pega y mama, es lo primero que hace, pero ese bebé tiene que ser retirado para hacerle un lavado porque comió heces fecales durante el nacimiento. Son 24 horas mínimo que va a pasar lejos de la madre. ¿Cómo creen que interprete ese bebé esas 24 horas lejos de su madre? ¿Sí? Interpretativo, no es verdad. O sea, su mamá no lo odia, ¿sí? Lo ama, pero es necesario que le hagan ese lavado. Pero no lo pueden hacer porque hay que desinfectar. Entonces, ¿cómo lo va a interpretar él? Y entonces desde ahí, desde ese momento, hay autores que han estudiado, William Emerson, Stanislav Grof, que han estudiado esa parte de la soledad, ¿no? También Martin Seligman habla de la indefensión aprendida, que precisamente se da en esos momentos en que el bebé no puede tener el apoyo de la madre, que es vital, ¿no? De hecho, es tan importante que en México ya hay algunas clínicas que están implementando programas como Mamá Canguro, Mamá Sustituto, como hay unas nuevas incubadoras que son diferentes, algo del pulpo, ¿no? Y que ayudan al bebé muchísimo en ese estado de sentirse apreciados, de sentirse queridos, porque la situación puede venir de ese momento. Entonces es una situación traumática, no es biológica, no va a salir con medicamento, ¿sí? Si va a psicoterapia, ese bebé puede tener una buena recuperación, pero el terapeuta debe ser experto. Entonces ustedes como psicólogos es hacer la referencia adecuada, jamás recetar, jamás, por ninguna razón. Aunque yo piense que nada más no pudo dormir, una fluoxetina lo va a alivianar, o sea, por ninguna razón. Porque también tiene que ser médico, el psiquiatra es médico, ¿sí? Porque la medicación, si ustedes lo saben, se da por peso, ¿sí? No es lo mismo que yo le dé una dosis a un niño que pesa 20 kilos a uno que pesa 50, ¿sí? No es lo mismo. Por eso es que el psiquiatra es un médico general que primero conoce la función orgánica del cuerpo y después la reacción que va a producir el medicamento. Por eso es que es importante hacer la referencia con un psiquiatra, no con un médico general, con un psiquiatra. Ustedes que están ahorita en formación, váyanse haciendo un cuadro multidisciplinario, ¿no? Un cuadro multidisciplinario, conozco un buen psiquiatra, conozco un buen médico, conozco un buen enfermero, incluso un buen maestro, ¿no? Que te puede ayudar, y desde la ética, gente que trabaje con ética, porque desgraciadamente a veces no me quiero meter a otro tema, pero es así, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, lo que debemos ver es eso, ¿sí? Que sea verdaderamente una depresión. ¿Qué es la depresión? Me gusta mucho la fisiología, se los decía, tiene que ver con el eje 1, ¿no? ¿Cuál es el eje 1? Hipofisiario, hipotalámico, adrenal, ¿no? Hipófisis, hipotálamo, adrenalina, o en este caso, cuando está la persona en un proceso depresivo, cortisol. ¿Qué es el cortisol? Literalmente ácido. En verdad, si tú te haces una prueba de laboratorio cuando tengas el cortisol muy elevado, el pH sale súper elevado. ¿Qué hace eso? La producción de catecolaminas, ¿sí o no? Sí, entonces te vas a enfermar ya no va a ser mental, ya va a ser físico. O sea, ya vas a tener, por ejemplo, colitis,
gastritis, además de depresión, colitis, gastritis, pancreatitis, diabetes, hipertensión. De verdad, o sea, es una conexión biológica con todo. Ese es el único eje que se encuentra activado, ¿sí? Suprarrenales, directamente suprarrenales. Entonces, la producción va a ser catecolaminas y cortisol. Entonces, es importante. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer, que la hayan escrito para que se las podamos responder en estos momentos? A ver, por favor. ¿Y al fondo? Del fondo con Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jorge, pertenezco a la maestría en educación. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos diferenciar a una distimia de una depresión mayor? Sí, ¿cómo podemos diferenciar a una depresión mayor de una distimia? Como ya me había mencionado el maestro Roberto, ¿sale? El proceso distímico es este proceso donde las personas dejan de tener la situación de poder dejar de hacer cosas que le están agradando, ¿sale? La depresión mayor, ¿qué es lo que va a pasar? La persona va a dejar de realizar toda actividad que le pueda ser posible. Va a dejar de comer, o va a dejar de dormir. Hay alteraciones, va totalmente a generar una alteración en su vida cotidiana. Va a dejar de disfrutar todo lo que tenía que hacía. Sí, complementando un poquito, el proceso distímico dura aproximadamente 2 años, pero ya es un proceso, ¿sí? Ya es un proceso continuo. El proceso depresivo mayor puede presentarse de inmediato, o sea, no hay un procesito. Puede ser que en un momento de duelo detone una situación de depresión mayor. Ejemplo, una paciente dice: tengo un hijo con cáncer, tiene 5 años y ya me dieron la noticia que no hay nada que hacer, está desahuciado y va a morir. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, yo no tengo problemas, sé que así es la vida, él padeció, hemos luchado, ok, muy bien. El día que muere, ella inmediatamente cae en cama, pero cae en cama, ¿sí me explico? No puede levantarse, está en un proceso depresivo mayor. O sea, ahí lo que hay que hacer es inmediatamente el psiquiatra medicó, y ya juntos, el psiquiatra es el que va a determinar, ¿se acuerdan? El psiquiatra va a determinar el tipo de terapia que va a necesitar el paciente. Nosotros tenemos que trabajar en acorde con el psiquiatra. Si el psiquiatra dice: necesita psicoanálisis, necesita psicoterapia cognitivo-conductual para establecimiento de hábitos y adherencia a tratamiento adecuado, perfecto. Sí, tenemos que obedecer las indicaciones de él. Si el psiquiatra indica psicoterapia transpersonal, adelante. ¿Por qué? Porque el psiquiatra sabe. Ahora, hay algunos psiquiatras que yo conozco, por ejemplo, que ya han tomado la maestría en psicoterapia transpersonal. A mí, por lo menos, me ayuda muchísimo por el enfoque que tenemos, porque hacemos algunos ejercicios vivenciales muy fuertes, que si viene medicado el paciente, pues no lo vas a despertar, de verdad, se te duerme, se desmaya. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Entonces esa es la sintomatología, como lo hemos dicho en esta conferencia, no hay que confundirse en un rasgo, en un trastorno. Un rasgo es una conducta recurrente, pero un trastorno es incapacitante. Si tú estás en un proceso depresivo mayor, estás incapacitado para hacer muchas cosas. Y ya puede que tengas ideación suicida, ¿sí? Pensamientos de muerte recurrentes, incluso ya como que pasando al segundo nivel, ¿no? Planeación. Entonces hay que tener cuidado. Si estamos ya en un proceso depresivo mayor,
ya es una situación incapacitante, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Yo tengo la siguiente pregunta. Si una persona que padece depresión pasa más de los 2 años que ustedes están mencionando, que pudiera llegar a 10, 12 o más años, aunque esté tratado por un psiquiatra y que él haya hecho toda esta secuencia, la persona puede salir adelante o no. Ok, sí, alcanzo a comprender más o menos que este paciente ha pasado de un proceso distímico de 2, 10 años y 12 y ha salido adelante, pero aquí lo que decía el maestro es bien importante, la combinación, ¿sí? El psiquiatra con la psicoterapia, porque si no puede estar tomando únicamente medicamento. ¿Qué hace el medicamento? Va a ir reduciendo síntomas, nada más, pero en algún momento pues se incrementará la dosis. ¿Por qué? Pues porque van ocurriendo más eventos durante la trayectoria de vida que van conectando con esa experiencia emotiva, por lo tanto va a necesitar más dosis para tranquilizar su ansiedad o el rasgo o el trastorno o la síntoma que esté presentando. Entonces eso va a complicar, porque aparte, imagínense 12 años con medicamento, ¿sí? Las secuencias físicas, por ejemplo, riñones, por ejemplo, hígado, ¿sí? O sea, no es saludable estar medicando 12 años a una persona. Hay que ver si puede salir adelante, pero ¿de qué manera? ¿Cuál es su calidad de vida? Aquí la idea de la psicoterapia es mejorar la calidad de vida, producir un cambio interno en el ser que lo ayude a superar esas situaciones. Incluso ir dejando el medicamento, ¿sí? De hecho, la idea es que cuando vas a un proceso terapéutico, vas reduciendo el medicamento porque te estás sintiendo bien. Y eso, pues, puede ser una forma para valorar tu terapia. Sí está teniendo buen resultado. Sí, complementando un poco, incluso la psicoterapia es lo que le vaya a ayudar a hacerse sentir mejor al paciente. Nosotros como psicólogos o los psicoterapeutas, ¿qué es lo que van a hacer? Realizar evaluaciones constantes y en conjunto con el psiquiatra para ir reduciendo la cantidad de medicamento. Incluso ya hay medicamentos de cuarta y quinta generación que ya los daños que se están generando a nivel orgánico van reduciendo menos. Incluso dejan de ser tan adictivos como los anteriores. Pero eso sí, debe ir acompañado con una buena psicoterapia. De esa manera, ¿qué es lo que se está haciendo? Creando una buena calidad de vida en las personas para que puedan ser funcionales, trabajar con los recursos, con las herramientas psíquicas de cada uno de los pacientes, y consideremos que cada uno es un caso distinto. Así pudiera tener 100 pacientes con depresión leve, moderada o grave, todos tienen características distintas. ¿Alguien más? Buenos días. Mi nombre es Agustín Martínez Miramón y soy alumno de la licenciatura de Psicología. Mi pregunta es la siguiente, o más bien mi tratar de abarcar un poquito más. ¿Cómo se correlaciona la ansiedad con la... ¿La ansiedad con la qué? ¿Cómo se correlaciona la depresión con la ansiedad? ¿Quieres que te lo responda biológicamente? Digamos, ¿qué produce, por ejemplo, la producción de dopamina en el cerebro? La producción de dopamina va a generar automáticamente la regulación de adrenalina. ¿Y qué produce la ansiedad? La ansiedad produce glutamato.
Si sabes, el glutamato impide la recaptación de la dopamina. Por lo tanto, ese es lo que se va a dar y es una combinación de ansiedad. En eso se relaciona y además se hace adicción. Adicción, o sea, es decir, esa persona que tiene esos procesos depresivos, cuando los combina con ansiedad, se va a hacer adicto. Entonces, a esa persona le va a gustar más estar en los procesos de tristeza. Si se han dado cuenta, hay mucha gente que recurre a la tristeza, ¿sí? Para poder estar como que, ¿sabes qué? Si no me siento triste, no me siento vivo. ¿Sí? Y esa es una adicción. Y hay gente, no toda la depresión se manifiesta con tristeza, ¿estás de acuerdo? En algún momento se puede manifestar como enojo, ¿sí? O sea, a veces el enojo también, pero ¿qué produce el enojo? También produce más adrenalina. Y eso es un círculo vicioso. Y la gente se hace adicta a estar enojada. O sea, o te haces adicto a estar triste o te haces adicto a estar enojado. Y esas dos manifestaciones van a llevar junto o de la mano la depresión con la ansiedad. Son hermanas, como la diabetes y la hipertensión. ¿Alguien más para terminar? La última y nos vamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika Vázquez, de la generación 33A. Bueno, yo tengo una duda. ¿Existe algún protocolo o alguna herramienta que se aplique a una persona con depresión grave en un proceso que ella tenga una crisis para intervenir en una crisis? No te entiendo muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Llega una persona con una crisis, digamos, hace esa intervención en crisis, ¿sí? O sea, sí, sabemos más o menos cómo es intervención en crisis, algunos ya pasaron esa materia, digamos, ¿qué hacemos? El método CASIG, ¿no? Cognitivo, conductual, afectivo, somático. Podemos ver que esa crisis no se implante en su cerebro para que no se forme un estrés postraumático, ¿sale? Y después de esa crisis podemos ver cuál es la forma que esta persona se ha adaptado a la vida, ¿sí? Entonces, si se ha adaptado a la tristeza, bueno, volvemos a lo mismo. Tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Es biológico? ¿Es traumático? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es la situación de esa depresión? Si es traumática, vemos cuál es el origen. Muchas veces, la verdad, las personas no elaboran duelos. Cuando ya tú tienes una serie de duelos somatizados, no elaborados dentro de ti, te va a generar depresión constante, ¿sí? Y entonces cualquier situación te va a poner en crisis. Lo que hay que hacer es, eliminar, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la crisis? Que no se establezca como una conducta, que no quede estrés postraumático, ¿sí? Ese es uno. Y salvaguardar la vida del paciente. Después de eso, podemos ya hacer la referencia a psiquiatra o a psicoterapia para que él pueda trabajar con ese paciente. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Creo que es todo. Bueno, una más. ¿Si hay tiempo? Bueno, la última hora sí. Buenos días, yo tengo la siguiente pregunta y es que una vez que una persona intenta suicidarse, ¿qué procede? O sea, ¿cómo sigue su vida después de ello? Joder, son preguntas que no están relacionadas con el tema. O sea, si una persona intenta suicidarse, lo que hay que hacer es mandarla a hacer una referencia inmediata, ¿sí? Esa persona necesita ayuda de inmediato, no sabemos cuál sea el motivo. No sabemos si sea depresión, que es lo que estamos hablando, pero el psiquiatra se va a encargar de ver, ¿no? Y el psiquiatra, medicando, haciendo su referencia a la psicoterapia más adecuada. Puede ser, vuelvo a repetir, psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanista, logoterapia, psicoterapia transpersonal. El psiquiatra determinará, pero si ustedes ven o encuentran alguna sintomatología de alguien que quiera quitarse la vida, no lo duden, no se la jueguen, de verdad, una vida está en sus manos.
hagan la referencia inmediata. No piensen que ustedes lo pueden ayudar, les pueden faltar recursos. Mándenlo a psiquiatría de inmediato. No se esperen. ¿De acuerdo? Ok. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su asistencia. Esperemos verlos nuevamente durante las actividades. De hecho, tenemos una acá programada para el 12 de febrero con el maestro Richo. Esperemos verlos por aquí de nuevo el domingo. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Ok, chicos, antes de que